El título del mensaje de hoy, y usted puede leer el texto junto conmigo y no sé si verá o no verá lo que yo he escrito. El título del mensaje de hoy es una invitación a dejar la ilusión y a poder anhelar la realidad del Señor. Yo soy un convencido, y en algún momento lo he dicho, que Dios no sueña, Dios vive realidades. Los sueños son para aquellos que no pueden alcanzar cosas. Los sueños son para nosotros que de repente anhelamos, oh, como quisiera, sí, para nosotros son los sueños. Pero Dios vive realidades, para Dios no hay nada inalcanzable. Dios es un Dios real, verdadero, un Dios todopoderoso, que puede darle sueños a los hombres, claro que sí, y tiene sueños para nosotros, para que nosotros podamos anhelar, soñar, desear cosas del Señor. Pero son realidades. La realidad del Señor es para nosotros hoy lo más importante y lo que nuestros corazones deben anhelar. Leemos el texto que está ahí en Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8 y dice lo siguiente. Entonces leámoslo con esta frase, con este título en mente y usted mismo trate de descubrir por qué yo he titulado el mensaje de hoy así y vamos a ir a través de la palabra exhortándonos unos a los otros lo que el Señor quiere hablarnos. Dice así la palabra del Señor, Hechos 1, versículos del 6 al 8. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿a quién le preguntaron? A Jesús. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Palabra del Señor. El Señor invitándonos y llamándonos a ser testigos. El Señor diciéndonos que seríamos testigos. No está hablando de una posibilidad, sino que está hablando de algo eficaz. Me seréis testigos. No puede que me sean testigos, sino que me seréis testigos de este mensaje maravilloso del Evangelio, pero el versículo abarca mucho más. Hoy hablamos entonces de la ilusión, de nuestra imaginación. ¿Qué es lo que estamos esperando que ocurra? ¿Qué está ocupando nuestro tiempo? ¿Cuáles son las expectativas que tenemos? Permítame introducir el mensaje de hoy con una ilustración que ocupa el pastor Francis Chan, que es un pastor norteamericano del cual estamos con los adolescentes viendo una serie de mensajes que se llama Elemental. Y él ocupa una ilustración para hablar de la realidad de seguir a Jesús, y yo la quiero utilizar para el día de hoy, y es la siguiente. Vemos, por ejemplo, que un padre le dice a su hija o a su hijo, para no ser tan sexista, le dice a su hijo, a su hija, hijo, anda y ordena la pieza. La hija se para y se va, pasa un tiempo, y luego vuelve y le dice, papá, me junté con unas amigas a idear la mejor manera de cómo yo podía ordenar mi pieza. El tema es que, ¿qué fue lo que le pidió el papá? ¿Qué fue lo que le pidió el papá? Que ordenara la pieza. No le dijo, anda, trázame un plano de cómo tú piensas que puede quedar bien ordenada la pieza y luego ven y me lo compartes. No es así. No es así. La imaginación la echamos a volar. La imaginación y la ilusión que tenemos de cómo deben ser las cosas, la echamos a volar. Y así como esta ilustración de esta niña, que de una otra manera le decía a su papá, me imaginé con mis amigas, pero no había limpiado nada. Nos pasa también con el estudio. Hablemos del estudio de la teología. Mira, papá, fui y aprendí a hablar inglés, que es de cómo está hecha esa aspiradora y de una otra manera el manual de la aspiradora con el que tengo que limpiar la pieza está en inglés y aprendí inglés para poder entenderlo. El papá le dijo, anda a limpiar la pieza. No nos detengamos en cosas en las cuales nosotros queremos detenernos. Y con esto no estoy despreciando para nada, todo lo contrario, y más adelante lo voy a mencionar.
ni el estudio, ni el hecho de conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios. Pero como el versículo 7 lo dice, sus tiempos y las sazones no nos corresponden a nosotros. Y por eso quisiera hacer énfasis hoy en hablar respecto de nuestra imaginación, en hablar respecto de la realidad y de cómo el Señor nos invita a poder vivir esta realidad. Quedémonos entonces con esa ilustración. La niña llamada por su padre o invitada por su padre, o más que invitada, mandada, ¿ya? Porque también si vemos la figura del Señor en esta ilustración, el Señor manda y dice, haz esto. Él no me dice, anda y dé un plan de cómo hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y muchos de nosotros, incluyéndome, muchos de nosotros en nuestra vida, perdemos tiempo tratando de entender o comprender las sazones y los tiempos, el cronos y el kairos, del cual vamos a hablar también un poco más adelante. Y el Señor nos ha dicho claramente, tenemos su palabra en donde nos dice, así tienes que ordenar la pieza, tú anda y hazlo. No pierdas tiempo en tu imaginación, en tu reino imaginario, sino que vive la realidad. Tenemos una realidad a la cual tenemos que vivir. Y aunque la realidad de la segunda venida de Cristo, y aunque la realidad de la transformación de nuestra vida, quizás en este momento no sea algo concreto y lo vemos lejano, es una realidad, porque las promesas de Dios son realidades, no son ficticias, no es ficción, no es fábula, no es una invención. Es una realidad en la cual nos podemos proyectar y vivir claramente cada uno de nosotros. Hace unos meses predicamos un mensaje que titulamos Sabemos lo que tenemos que hacer. No sé si se acuerdan. Fue el primer mensaje, si no me equivoco, con el cual comenzamos esta serie, Así dice el Señor. Y la verdad es esa, sabemos lo que tenemos que hacer y es así. A pesar de eso, nos es fácil seguir el camino de nuestra ilusión, de nuestra imaginación, de un mundo mejor, cuando Dios ya ha hablado y nos ha dado sabios consejos. Yo creo que eso lo podemos ver claramente en el texto que leímos. Le hago una pregunta. ¿Puede un cristiano vivir en un mundo imaginario? Claro que puede vivir en un mundo imaginario. Hoy vemos Facebook, hoy vemos nuestra concepción de la Biblia, hoy vemos las caretas que ponemos cuando estamos en la iglesia, trabajo y tantas cosas aún en nuestra propia vida. Nos engañamos a nosotros mismos, viviendo un mundo imaginario. Pero saben, amados hermanos, el Señor nos llama a vivir la realidad, su realidad, a vivir la realidad. Contra ese estado de la imaginación, contra ese estado de engaño, el Señor se pronuncia con fuerza. Tenemos algo que hacer. Ese es el mensaje de Cristo. El Señor se pronuncia con fuerza. Deja tu imaginación, deja tu reino secreto, deja tu reino imaginario a un lado y vive el Evangelio. Hay algo que hacer. El texto en el versículo 8 dice, testigos del Señor. Hemos recibido poder para poder hacer aquellas cosas que hoy nos vemos incapaces de poder llevar a la práctica. Nuestro Señor nos habla con fuerza en esta mañana, hermanos. A mi corazón también el Señor habla y me invita a dejar mi feudo para poder comenzar a caminar poderosamente aquella conquista que el Señor ya tiene para nosotros. Nuestro Dios soberano, todopoderoso, nos invita a no vivir en ilusiones, sino a anhelar realidades. Gloria al Señor por eso. Este texto tiene un contexto, como todo texto, y tenemos que conocerlo, pues, mis hermanos. Si para los discípulos la restauración del reino de Israel, según su cosmovisión, sino según su manera de ver esta venida del reino del Señor, era lo más importante de su agenda, la agenda de Dios comprendía algo mucho más glorioso, algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. La agenda del Señor sobrepasa el reino humano. No es de reinos humanos, es de un reino glorioso, de un Dios todopoderoso. Estaba pronta la ascensión del Señor en este pasaje. Este pasaje es como un intermedio entre que el Señor parte y entre que el Señor ya les había dado un mensaje de lo que iba a suceder. Ya les había compartido los tiempos y las sazones. Luego vamos a ver cómo el Señor ya les había compartido los tiempos y las sazones, pero para los discípulos no había sido suficiente, sino que ellos de hecho el texto lo dice así, le preguntaron algo, despreciando, y me tomo la libertad de decirlo así, despreciando que el Señor ya les había dicho que vendría uno y que tenían que esperarlo.
Así nos cuenta el contexto en el cual estamos. El Señor, a punto de ascender, en los primeros versículos, el Lucas le escribe a Teófilo y le comienza a recordar por qué le había escrito la carta a Lucas, por qué había escrito el Evangelio que le había compartido, cómo había relatado los hechos de Jesús, para luego decirle, ahora comienzo a relatar otra parte de la historia. Y esa otra parte de la historia nos dice que el Señor estuvo algunos días con los discípulos enseñándoles las verdades del reino, para luego decirles mientras estaban en una comida que el Espíritu Santo vendría no dentro de muchos días, que tenían que esperarlo, que no hicieran nada sin que Él viniera y transformara sus vidas. Nosotros hemos experimentado por qué es necesario que Dios haga algo en nosotros antes de ponernos a activar o hacer cualquier cosa. Necesitamos que la obra del Espíritu Santo nos sea transformando. Y luego nos encontramos con el pasaje que hemos leído para pasar a la ascensión del Señor Jesús, a estos discípulos que lo miran irse, a estos ángeles que le dicen que el Señor vendrá nuevamente así como se fue, y luego ellos se van a orar, se van a esperar todos juntos la venida del Espíritu Santo, confiando en la palabra que el Señor les había dado. Pero hoy estamos en 3 versículos. Hoy predicaremos el versículo 6, 7 y 8. Y quiero compartir y quiero comenzar hablando de la ilusión del ser humano, la ilusión del hombre. Que es una invitación este versículo 6. Nos invita a dejar nuestra agenda a un lado. Nos invita a dejar nuestra agenda a un lado. ¿Cuántos de nosotros para hacer cosas nos manejamos con una agenda? ¿O nos hemos manejado con una agenda? ¿Tienen esos calendarios que nos regala el verdurero? O de repente ahí cuando uno va a la tiendita amiga, uno lo tiene y de repente uno ha marcado días en los calendarios, ¿no? ¿Sí? Estoy demasiado en mi reino imaginario. Cada uno de nosotros tiene agenda, los celulares, marca, le sale una alarmita. Yo siempre veía a mi mamá, de repente ella marcaba algunos días, este día es así. No es muy dada la agenda mi mamá, pero en algún momento habrá marcado ahí un día en el calendario. Nosotros también nos pasa, tenemos una agenda. Más el Señor nos invita a dejar nuestra agenda a un lado y a considerar su agenda. Lo que los versículos de más adelante nos van a hablar. Nosotros tenemos una agenda, tenemos una ilusión, preparamos, nos imaginamos cosas, tenemos anhelos, tenemos deseos. Y el Señor nos dice, yo tengo cosas mejores para ti. Yo he preparado algo mejor para ti respecto de tus anhelos, respecto de tus afectos, algo que hemos estado hablando y predicando mucho durante estos últimos meses. El texto en el versículo 6 dice lo siguiente, ya lo leímos, pero lo vuelvo a leer para poder exponerlo. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Los discípulos tenían su propia agenda. La habían ordenado de acuerdo a lo que ellos consideraban que era lo importante. Por supuesto, de acuerdo a su necesidad y comodidad, porque la concepción del reino de Dios era un reino de una otra forma terrenal, un reino político, un reino que traía muchas cosas, libertad de la opresión del extranjero, que traía muchas cosas para ellos, y ese era el anhelo que tenían. Entonces, de acuerdo a su comodidad y a sus necesidades, ellos levantan una pregunta. Había una ansiedad en su corazón. No eran suficientes las promesas del Señor, sino que, ya parece que el Señor ya se va ¿y cuándo? ¿Y cuándo viene el reino? ¿Y el reino? ¿En qué momento restaurarás el reino a Israel? Tiempo y sazones de los cuales nos va a hablar el versículo 7. El relato de Lucas nos dice que la pregunta que ellos le hacen al Señor fue al unísono. No es ni siquiera que se hayan puesto y que uno le diga, oye Pedro, anda y pregúntale, Juan, que tú eres el discípulo amado, anda y acércate al Señor. No, todos, dice, le preguntaron, ¿cuándo restaurarás el reino a Israel? ¿Cuál es nuestra preocupación el día de hoy? ¿Qué es lo que está ocupando nuestro corazón? ¿Qué es lo que está dirigiendo nuestra agenda? ¿Los deseos de Dios? ¿El plan de Dios? ¿El propósito de Dios? Si usted me dice, pastor, es que no lo conozco, tiene la Escritura, puede conocerlo claramente ahí y sabrá que Dios tiene una agenda para nosotros, que Él tiene preparado un camino para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es la preocupación? ¿O estamos como los apóstoles, con una venda en nuestros ojos, una venda llamada
anhelos personales, una venda llamada ilusión, ilusionados en un mundo imaginario de cómo debería ser una vida perfecta. Porque ese era el sinónimo de su vida perfecta, que el reino de Dios viniera y que el reino se le restaurara a Israel. Más los planes del Señor eran otros, eran mucho más grandes. Jesús ya les había manifestado los tiempos del Padre a esos discípulos. Lea conmigo versículos 4 y 5, si me acompaña ahí. Y les dice en el capítulo 1, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Por qué le dice oísteis de mí? En el Evangelio de Juan leemos claramente, y no voy a ir al Evangelio de Juan, pero espero hablar a su mente, que usted conozca estos pasajes, cuando el Señor habla de la promesa del Espíritu. Y les dice que tiene que venir un consolador, que les conviene que venga. Y le insiste en eso, les conviene que venga. Pero así todos se fijan que los discípulos estaban en otra. Estaban en otra. ¿Y nosotros cómo estamos? ¿Estamos en otra? ¿O estamos realmente con nuestro corazón puesto en las promesas del Señor? ¿Estamos perdiendo tiempo en las sazones y los tiempos? El Señor les habla y les dice en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Punto. Ahí vemos sazones y vemos tiempo. Yo le llamo a las sazones y los tiempos, le llamo el cuándo y el cómo. Después vamos a ver el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios, aunque no hay tiempo de los hombres porque todo el tiempo es de Dios, pero para poder separarlo y de una manera de comprenderlo, el tiempo de los hombres y el tiempo de Dios. Entonces el Señor ya les había manifestado los tiempos y las sazones, pero no era suficiente. Estos discípulos aún estaban en su reino imaginario, estaban en su ilusión de lo que debía ser el reino de Dios, restaurar Israel. Esta esperanza escatológica de un tiempo futuro que se pudiera acercar lo antes posible. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida? Para Jesucristo no era prioritaria esta necesidad. No era prioritario en la agenda de los discípulos la necesidad de Dios, o más que la necesidad, el mandato y el deseo de Dios. No era prioritario. Porque Jesús es claro en el versículo 4 que les dice que Él ya les había hablado de esto. Y luego en el versículo 5 insiste, el Espíritu Santo vendrá dentro de no muchos días. Ya les aclara el panorama. Algo va a ocurrir y ustedes tienen que anhelarlo y esperarlo. Pero ni siquiera ellos le preguntan, pero Señor, ¿no nos podría decir en qué momento viene el Espíritu Santo? No estaban ni ahí. ¿O no es así? Si usted leyó conmigo, dígame si el texto no desnuda a los apóstoles. Claro que sí. Porque si ellos estaban, no, el Señor nos prometió el Espíritu Santo, preguntémosle en qué momento, alguna fecha, en cuándo puede venir. No les importaba, simplemente le dijeron, pero ¿y el reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene el reino? Yo creo que el Señor nos describe a muchos de nosotros en este pasaje. Por lo menos yo me siento identificado y la palabra me redarguye mi corazón y me bendice en esta mañana. Es más, Jesús ya les había dicho, como se nos relata en el Evangelio de Juan, cuán necesaria era la venida del Espíritu Santo. Yo tengo planes, miro mi vida en el gran panorama divino y trato de encajarla. Dios nos llama a hacer algo diferente. No perdamos el tiempo imaginando. No perdamos el tiempo ilusionándonos con algo que es nuestro, sino que vivamos la realidad del Señor. Nuestro Dios es un Dios de irrealidades. Y yo con esto, hermanos, perdonen, pero yo no quiero quitarle lo romántico a la vida cristiana, ¿ya? Porque es una vida romántica y especial, sí, llena de cosas hermosas, emociones, pero hermanos, que se viven en la realidad, y hay una realidad en Cristo que tenemos que experimentar y dejar el reino imaginario en el cual estamos entronados nosotros y no Dios. No perdamos el tiempo. Tenemos un grito constante de las Escrituras. Y yo le llamo a este segundo punto que quiero compartir con ustedes el grito de las Escrituras, porque lo traté de imaginar como un sueño. El versículo 6 parece que los discípulos están durmiendo.
y descansando en su sueño, esperanza escatológica de un reino de Dios. Pero luego el Señor los grita y los despierta. La Escritura nos grita hoy a nosotros también y nos despierta de nuestro sueño. El Señor les dice y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Claro, preciso. ¿Para hoy? Sí, para hoy, para nosotros. No os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Las Escrituras nos gritan hoy. Y así como Jesús hizo aterrizar a estos discípulos y los bajó de la nube, hoy la palabra del Señor también nos baja de nuestra nube y nos invita a poner la mirada en los planes de Dios, en la realidad de Dios. Porque tenemos un Dios que es real, no imaginario, no es un imaginario, no es una posibilidad. Puede que Dios venga, puede que Dios me cambie, puede que Dios es real y eficaz. Y si hay algo que le hemos pedido y Él no lo ha cumplido, simplemente es porque Él es soberano y Él tiene cosas mejores para nosotros. Así de simple. Y podemos disfrutar de esa verdad. Dios trata con nuestra ansiedad. De una u otra forma, la reconvención que Cristo le hace a los discípulos viene por causa del corazón de ellos. Ellos esperaban algo, tenían una esperanza, la cual no estaba puesta en el plan del Señor, sino en sus propios anhelos y sueños. De una u otra forma, el texto nos menciona dos tiempos. Dice tiempos y sazones, ¿cierto? Usted lo leyó conmigo. Tiempos y sazones, los tiempos o las sazones. El texto griego muestra que esos dos tiempos están separados y dice tiempos cronos, sazones kairos. En lo que nosotros conocemos, y yo creo que la palabra kairos es muy conocida para los que estamos en un contexto evangélico, se le llama el tiempo de Dios, en donde vemos que los planes de Dios se concretan, los planes de Dios se realizan en nuestro tiempo natural. Yo quisiera decir que el tiempo todo es de Dios. Eso la Biblia lo dice claro. Él determina el cuándo y determina el cómo. Si lo vemos de una manera más clara, podemos decir que el cuándo es nuestro tiempo, el momento, las horas, los minutos, los años, las temporadas. El kairos es cómo se va a desenvolver la situación. Y ahí es donde el Señor hace énfasis en su control, pero Él tiene control de todo. ¿Por qué es importante entender esta inquietante necesidad de los discípulos y por qué Jesús les responde? Ni siquiera Jesús les responde: no les corresponde a ustedes saber el tiempo. Porque Él podría haberles dicho: no les corresponde a ustedes saber el cronos. Sino que les dice: no les corresponde saber ni el cronos ni el kairos. Si les dice así, es porque los discípulos querían de una otra manera que la agenda de Dios se ajustara a su agenda. Por eso le responde de esa manera Jesús. ¡Ey! Porque la palabra del Señor nos dice que Jesús conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra realidad y conoce lo más profundo de nuestras necesidades. Y ese Dios que mira, que se encuentra con los discípulos, les dice: ¡ey! No les toca a ustedes ni siquiera ni el tiempo que ustedes piensan que es suyo, ni las sazones que son del Señor. Ni el cronos, ni el kairos. Esa es la realidad inquietante en la cual el Señor responde, ataca con esa reconvención que le hace a sus discípulos. Ese es el mensaje. Los discípulos esperaban que la agenda de Dios, kairos, se lograra ajustar a lo que ellos pensaban era su agenda, el cronos, su tiempo. Porque ellos preguntaron: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿Se fijan la pregunta? Les preguntan en qué momento, pero le están imponiendo algo: restaura el reino de Israel. Es una imposición, un reino terrenal. Ellos lo asumieron: tú vas a restaurar el reino de Israel, pero el Señor les abre el panorama. El versículo 8 nos va a mostrar cómo el Señor les abre el panorama, que es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Y más que una realidad local, es una realidad mundial. Es una realidad todopoderosa en la cual solamente el Dios único y verdadero puede abarcar. La afirmación de Jesús sostiene que los tiempos del hombre y los momentos divinos solo están en conocimiento
y control de Dios. Eso es lo que sostiene la afirmación de Jesús. Y así nosotros hoy también debemos enfrentarnos a esa verdad. Lo que Dios ha querido revelarnos es suficiente para que podamos vivir pacientemente esperando su venida. Una vez más vuelvo a invitarles, dejemos nuestro reino imaginario y vivamos la realidad del Señor. Dejemos de especular respecto de las sazones y los tiempos. Y no solo hablo de esta esperanza escatológica de la venida del Señor que sabemos que viene, sino que no estemos perdiendo el tiempo en tratar de descifrar ciertas claves, ciertos momentos. El Señor así nos dice, es un mandato de Cristo. El Señor le manda a los apóstoles. Y de hecho escribió un párrafo acá para poder responder esa pregunta. Pero pastor, si no es importante, ¿por qué hay escritos apocalípticos? ¿Por qué hay esperanza en la Biblia respecto a una venida? Hermanos, seamos sinceros con lo que la Biblia nos relata. Seamos sinceros con lo que la Biblia nos relata, con la historia de la Biblia. No vemos a los apóstoles o discípulos transformados buscando entender tiempos, fechas o momentos. Yo no leo eso en la Biblia. ¿Cuántos son buenos lectores de la Biblia? Quizás la han leído una, dos o una cierta cantidad de veces. ¿Me podría refutar eso? ¿Usted lee a algún apóstol tratando de comprender en qué momento sucederá algo? Yo no veo eso en la Biblia. Lo que yo veo a un Dios soberano queriendo revelarle a sus apóstoles algo. Yo no veo a los apóstoles buscando entender tiempos y sazones. Yo veo a un Dios maravilloso que ama a sus apóstoles, que ama a su iglesia. Y Él dice, ok, voy a correrle un poquito el velo. No vemos a los apóstoles diciendo, yo voy a correr el velo. Yo quiero ver qué hay más allá. O vemos así a Juan, o vemos así a Pablo, a Santiago, a Pedro, a Judas. Y recuerde cualquier otro, incluso a los profetas del Antiguo Testamento. Es Dios el que quiso revelar sazones y tiempos. No fueron ellos que se rindieron a la obra del Espíritu Santo, no fueron ellos los que fueron y dijeron, ya, revélame el momento, revélame la hora, revélame cuándo y cómo. No, Dios quiso hacerlo. Entonces es una gran lección para nosotros en que estamos perdiendo el tiempo hoy. Hablemos de doctrina y de teología. Pensamos que por llenarnos de conocimiento y por tener la sana doctrina o el correcto conocimiento de la Biblia, estamos claros. Compartamos el amor al prójimo, la vida. Hermanos, se trata de aplicación. Se trata de realidad. El versículo 8 de eso nos habla. De realidad, de vida. Eso es lo que nos cuenta el Antiguo Testamento. Esa es nuestra realidad, es el lugar en el cual tenemos que colocarnos. Los apóstoles vivían el Evangelio. Si algo tenemos de la revelación de los últimos tiempos, es por iniciativa de Dios y no del hombre. Eso tiene que quedar muy claro en su corazón hoy, porque el tema de los últimos tiempos hoy está muy en boga, y no solamente en internet. Usted lo puede ver cada noche en algunos programas en los cuales se dedican a llevar supuestos mensajeros o hombres que entienden los tiempos, tratando de descifrar los tiempos del Señor cuando no nos ha sido dado a nosotros eso, yendo claramente en contra de un mandato de Dios, mandato. Porque Él dice, no nos toca a nosotros conocer las sazones ni los tiempos. Eso está en la potestad de Dios. Gloria al Señor por eso. Solo vemos hombres que se rinden al Señor. Solo vemos hombres a los cuales Dios les quiso quitar en algo el velo y proveerles de esperanza, porque esa es la razón de las revelaciones de los tiempos futuros, o de saber que Cristo viene, y si en algo sabemos de cómo Él vendrá y las cosas que pasarán, simplemente tienen como razón darnos esperanza. Es por lo demás una tarea infructuosa la de intentar determinar los tiempos en los cuales Dios obrará. No dará fruto, hermano, se lo afirmo. O los tiempos en los cuales mis tiempos Dios los cumplirá. Digo infructuosa porque es Jesús mismo quien nos llama a dejar esta labor de tratar de entender los tiempos y las sazones. Él nos llama a eso. El Señor nos llama a eso. Y hoy nosotros debemos poder rendirnos a ese mandato. Dejemos especulaciones, dejemos nuestro reino imaginario y démonos cuenta que el Señor nos ha dado una hermosa realidad.
Promesas reales que están ahí, en las cuales podemos esperar y saber que se cumplirán. La fe que el Señor nos ha dado es para eso, para que podamos creer a sus promesas y confiar plenamente en que Él hará. Versículo 8 nos habla de la realidad de Dios. Luego que soñábamos y el Señor nos grita y nos cae, no vamos a decir nos caemos de la cama, porque más adelante nos vamos a caer de la cama. Nos despertamos, el Señor nos dice, hey, esta es mi realidad. Esta es mi realidad. ¿Por qué digo que es esta la realidad? Porque el Señor les responde y dice, pero recibiréis. En el versículo 8, ¿no está respondiendo a la necesidad anterior? De los tiempos y las sazones de querer saber qué es lo que viene y qué es lo que no. Pero recibiréis, dice el versículo 8, poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. La realidad de Dios nos invita a confiar en la agenda del Señor. El ser testigos es sinónimo del velad y orad. De una u otra forma, nuestro Señor dirige nuestra ansiedad hacia su venida, hacia su segunda venida. Así es, amados hermanos. El Señor conduce nuestra ansiedad hacia su venida. Pero recibiréis poder. Responde. Si el Señor no es que nos deja ahí en el aire. Él responde a esa necesidad de saber los tiempos, las sazones. Ok, le dice, tranquilos, no se preocupen de esto. Recibiréis poder para poder serme testigos. El Espíritu Santo vendrá. El Espíritu Santo hará una obra en ustedes. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El esfuerzo es dirigido a algo concreto y no especulativo. Por eso vuelvo a hablar. Especulación, hablamos de aquellas cosas que pueden ser o no ser, como que, me contaron que esto, pero no estoy seguro. No, el esfuerzo de Cristo es dirigir la mirada a algo concreto. No algo terrenal, si el reino de Israel se restaura, no se restaura. Él les dice, no, me seréis testigos. Ya les dije el tiempo y las sazones en el versículo 5 y 4 y 5, que algo sucedería y dentro de no muchos días. El Señor responde, pero la venda estaba y ahora con fuerza tiene que gritarle una vez más, con un mandato, no les corresponde, pero recibiréis poder. Hermoso llamado del Señor, vivir, testificar, encarnar el Evangelio. Hoy se hace evidente esa rebeldía e inconformidad de quienes dicen amar a Dios, siendo su objeto de estudio el debate, el anuncio de aquello que nuestro Señor ya nos dijo que no nos correspondía examinar, pensar, meditar. El tiempo nuestro, el tiempo de Él, en nuestro lenguaje, como podríamos traducirlo, como el cuándo y el cómo. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a experimentar el poder del Espíritu Santo para que así nuestras vidas sean transformadas. De eso habla ser testigo. Testigo no es simplemente dar una declaración confirmando algo que está sucediendo. Testigo usado aquí en este pasaje de la Biblia es aquel que informa con su boca, pero que vive el Evangelio. Por eso no se trata simplemente de compartir el Evangelio. No, yo comparto el Evangelio porque lo conozco, porque lo manejo, porque tengo una buena enseñanza. Pero ¿y lo vives? ¿Lo reflejas? Les adelanto algo. He estado dándole mucha vuelta al Señor, pidiéndole de una u otra manera cuál va a ser la próxima serie de mensajes. Y sin duda yo creo que tiene que ser transformación. Ese tiene que ser el mensaje. Que salgamos de lo imaginario y vivamos lo concreto y lo real. Que recibamos la exhortación y el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Y podamos entender que Él dispuso una realidad para nosotros, una hermosa realidad. La escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, lo que vemos en la televisión hoy, lo que se discute o se debate dentro de muchas iglesias, yo le llamo de la siguiente manera. La escatología o el saber los tiempos finales, o saber algo de los tiempos finales, es simple carbón para la caldera de la esperanza de la venida de Cristo. Así es.
Es el carbón con el cual alimentamos de una otra manera y mantenemos ese fuego encendido de que Cristo viene. Eso es conocer en parte los últimos tiempos. Y digo en parte porque de verdad que conocemos en parte. Yo creo que ni nos imaginamos cómo van a ser las cosas. Y lo mismo todo lo demás. Es carbón que mantiene el fondo. ¿Qué es lo que debe producir? El carbón es lo importante, el fuego es lo importante, el calor es lo importante cuando encendemos una estufa. Eso es lo importante. El fuego se puede ver bonito, el carbón puede ser de la mejor calidad. Lo vamos a estudiar, vamos a ver si puede encender fuerte la estufa. No nos ha llamado eso el Señor. Busquemos No, Él ya nos dispuso carbón, dispuso una estufa, enciéndanla. Que ilumine sus vidas. Que todo esto pueda generar eso, hermanos. Si todas estas vanas discusiones no generan esperanza, entonces estamos totalmente perdidos. No nos llamó el Señor a predicar el Evangelio matizándolo con amenazas, sino que tenemos que predicar a Cristo. La esperanza del Evangelio y la escatología de los tiempos finales es para los cristianos, no para los incrédulos, porque ellos no entienden. Jesús les dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, ustedes tienen que alegrarse, porque yo estoy pronto a venir. Así de simple. Y cerró la discusión. Y la cierra mucho más antes de partir a los cielos. Hermoso mensaje que tiene el texto ahí en Hechos para nuestras vidas. Hemos recibido poder, amados hermanos. Claro que sí, hoy hemos recibido poder. En el momento en el que Cristo hizo una obra en nosotros, nos dio poder, capacidad para actuar, para producir. ¿Poder para qué decimos? Porque decimos poder para qué. Dunamis es la palabra que ocupa ahí el apóstol para describirnos, Lucas, que no era apóstol, sino que era un discípulo ahí, un compañero del apóstol Pablo y de otros. Lucas ocupa la palabra dunamis para decirnos poder. ¿Qué produce el poder? ¿Qué es lo que es el poder? Una manifestación. El poder es fuerza, capacidad para poder llevar a la práctica los imposibles mandamientos que encontramos en la Escritura. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso necesitamos poder anhelar al Espíritu Santo y que Él pueda reflejar en nuestra vida su verdad. Oremos, roguemos al Señor por esto, que su poder se pueda reflejar. Hablar correcta y fielmente el mensaje es poder. Confirmándolo con un estilo de vida coherente es poder de Dios. No malentendamos el resumen de la ley, amados hermanos, en donde el Señor dice amar a Dios y amar al prójimo. No es emoción, es mucho más que sentir, es mucho más que cualquier tipo de experiencia, es forma, es aplicación, es vida. ¿Me entienden, cierto? Yo me lo recito todos los días porque lo necesito. Porque de verdad que quedo al debe con lo que leo. Es mucho más, es vida, es algo concreto, es ser testigos. Él les dice que recibirían poder para ser testigos. Estamos siendo testigos, yo hablo el Evangelio, yo comparto con mis amigos, yo comparto en mi trabajo. ¿Y la vida? No, pero es que la vida el Señor la entiende, estoy en un proceso. Hermanos, por favor, seamos honestos con el Señor. Esforcémonos. La Escritura nos demanda esforzarnos a que seamos reales testigos. ¿Y por qué le hablo de testigo y todo esto? ¿Para que llenen la iglesia? El pastor no está diciendo para que puedan llegar más hermanos. Hermanos, ojalá, que el Señor, más que ojalá, Dios quiera que así sea. Pero es para que usted realmente viva en seguridad. No tenga inseguridades de su salvación que está ganada en la cruz. Clavado ahí los decretos contrarios a nosotros, sino para que usted confíe, Señor, soy un testigo, veo tu verdad, predico tu verdad, vivo tu verdad, veo que tu verdad me transforma. Dejo mi orgullo a un lado y tu verdad me transforma, Señor, transforma mi vida. Por lo demás, ahora el Señor nos bota de la cama. A los discípulos los saca, pero inmediatamente. Usted leyó conmigo y les dice que iban a ser testigos en el reino restaurado de Israel. No, los bota literalmente de la cama. Y les dice, me van a ser testigos, sí, en Jerusalén, pero también en Samaria y en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la realidad de Dios?
Una realidad local, pequeña, en la cual el Señor nos grita, despierten para que ahora me sean testigos ahí donde están. No, Él los saca de su ilusión. Y así el Señor hoy nos saca de nuestra ilusión. Por eso la invitación es a dejar la ilusión y a anhelar la realidad y vivirla. Los bota de la cama. Si lo había despertado, Señor, salí de mi sueño. Él se encarga de, porque nos quedamos entre las sábanas ahí disfrutando, necesitamos que Él venga y nos saque completamente. Y eso hace al final del texto con los discípulos. ¿Se fijan el choque de las ideas? Es más que claro, yo creo que no tengo ni para qué seguir dándole más vueltas. Es clarísimo. Ellos esperaban la restauración del reino, mas Dios le dice, mi reino es mucho más grande que tu pueblo. Es mucho más grande. Mi reino es universal, yo tengo control de todas las cosas. Y así se los revelé desde el Antiguo Testamento. Siempre se los dije así, que llamaran a las naciones a venir. Pero fueron egoístas. Por eso hoy los llamo y les demando, salgan, salgan, salgan. Testigos. Una verdadera realidad. Concluyo con esto final, amados hermanos. La vida cristiana, entonces, nosotros decimos con fuerza, la vida cristiana no es especulación, son verdades concretas, las cuales están ahí, en las Escrituras, para que cada uno de nosotros podamos vivirlas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Tratando de ajustar el cuándo y el cómo a nuestra agenda de Dios? ¿Estamos tratando de ajustar el cómo y el cuándo de Dios a nuestra agenda? Yo al tiro los despierto. No se puede. No se puede y tampoco debemos intentarlo. Ya, fíjese el doble mandato. El Señor dice, no van a poder, pero no lo intenten. No hagan el intento de ajustar mi agenda a su agenda. Yo tengo mi propia agenda y yo la voy a cumplir. Ustedes ajusten, anhelen, porque mi agenda es realidad, no es ilusión, no es imaginación. Mi reino es real, dice el Señor. O estamos tomando en cuenta la agenda de Dios y viviendo. ¿Anhelamos que sus promesas se cumplan? Algunas preguntas que les puedo citar. Termino con esta ilustración. Creo que estoy muy bien en el tiempo. Es como cuando tenemos una cita. No perdemos el tiempo imaginándonos cómo nos va a quedar un peinado o un traje determinado. Vamos y nos probamos ropa. Nos preparamos para la fecha especial. Si tú supieras el color y estilo favorito de tu cita, sin duda lo usarías, ¿o no? ¿Sí? Pongámonos en una cita, ya imagínese a su esposo, esposa ahí cuando estaban de novio, ¡ay, qué rico que me voy a encontrar! Los que son solteros, imagínense, no sé, cualquier cosa, o algo que anhelaban, y mírenlo. Si hubieran tenido la oportunidad de una u otra forma descubrir qué es lo que agrada a ese ser amado. No sé, permiso, hermano Carlos, hermana Senia. La hermana Senia, por ejemplo, ya sabía, hermano Carlos, el color favorito del negro. Entonces yo hubiera dicho, yo ahora tengo una pista, me voy a vestir de negro porque sé que es su color favorito. Así nos pasa también a nosotros. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, y ustedes ya van, permítanme ocupar este chilenismo, ya van cachando para dónde voy. El Señor nos ha dicho el color que le gusta, el Señor nos ha dicho el estilo que Él quiere. ¿Y sabes cuál es el tema? Y lo escribí aquí. Y yo les pregunto, ¿lo usarías? Pero lo chistoso de esto es, si estoy construyendo esta parábola moderna, comillas, y me voy a tomar esa atribución de llamarla así, podemos decir que sabemos el color favorito de nuestra conquista, pero resulta que detestamos vestir ese color. Y lo dejamos a un lado, y aunque la hermana Senia sabe que al hermano Carlos le gusta el negro, no, a mí me gusta el blanco. Y mi esperanza es que le pueda gustar a él, porque yo me arregle tan bonita de blanco que le guste el blanco, sabiendo que a él le gusta el negro, y que no, es que yo disfruto del negro. ¿Me entienden, cierto? Creo que estoy tratando de ser claro para que la parábola moderna, comillas, nos sirva. De una u otra forma, buscamos alternativas y seguimos imaginando. Seguimos imaginando. La promesa del Espíritu Santo
la promesa que el Espíritu Santo nos comunica es una gran noticia, amados hermanos, y es la siguiente. Tendrás la fuerza, y voy a tomarme de la parábola moderna, tendrás la fuerza para poder elegir el color y estilo favorito de tu cita, y no solo eso, sino que te gustará y lo vestirás. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Porque en ese momento los discípulos no querían vestir el color y el estilo favorito de su amado. Ellos seguían imaginando, pero el Señor les dice, hey, viene el Espíritu Santo y van a recibir el poder para que el color que yo determino y mi estilo, mi forma de vivir, les pueda agradar. Y ustedes digan, sí, esta es la forma y yo voy a vivirla. Poder para poder vivir. Poder para poder vivir a nuestro Señor Todopoderoso. Amén. Esa es la invitación del Evangelio. Ese es el llamado que el Señor nos hace en este día. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Señor nos dice, nos llama, nos habla. Dejemos las ilusiones y anhelemos la realidad. Dirijamos nuestra ansiedad y preocupación hacia lo concreto de Dios, la transformación de nuestra vida, el poder para hacer la voluntad de Dios y así testificar en palabras y en obras. Amén. Que el Señor nos bendiga, que nuestro amado Dios nos sea fortaleciendo, que nuestro amado Dios nos ayude a dejar nuestra ilusión, a salir de nuestra imaginación y a vivir la realidad, a anhelar la realidad de Dios. Dios es un Dios de realidades concretas. Esperémoslas, anhelémoslas, experimentémoslas. Amén. Les invito a que nos podamos poner de pie para que podamos orar todos juntos y darle gracias a nuestro Señor. Espero con la ayuda del Señor que esta exposición del libro de los Hechos haya sido de bendición para usted. Para mí lo fue así. Mientras preparaba el mensaje, pensaba en la iglesia, pensaba en mis hermanos y hermanas, pensaba en muchos que hoy no nos acompañan y que mi anhelo hubiera sido poder compartir con ellos. Espero poder compartirles el mensaje también, que nuestro Señor nos sea preparando y haciéndonos despertar, que nos grite fuerte la palabra, amados hermanos. Que la palabra de Dios nos grite con mucha fuerza, nos despierte de ese sueño y que al final el Señor nos termine botando de la cama para que podamos vivir y experimentar su evangelio. Amén. Oremos al Señor. Amado Señor, te damos gracias en este día en el cual tú nos has permitido compartir el evangelio poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo.